Buenas noches, amados hermanos. Gusto de saludarlos, de estar nuevamente aquí para disfrutar de la buena palabra de Dios. Así que queremos, antes de ir a la enseñanza de esta noche, saludar a todos los hermanos de nuestra iglesia Palabra y Gracia y Fe. Y también saludar a todos los hermanos que nos escuchan aquí en Chile, norte, Calama, sur y todas las ciudades, todos los hermanos líderes, pastores que conocemos aquí en este país maravilloso que es Chile. Y también saludar a todos nuestros hermanos líderes, pastores que conocemos allá en Lima, Perú, en Tacna, en Hilo, en Arequipa, en Cajamarca, en Trujillo, en Chiclayo. Saludos a todos. También tenemos un matrimonio y varios hermanos que nos están escuchando allá de la selva peruana también. De Chachapoyas, si no me equivoco se llama la ciudad. Saludos a Argentina, a hermanos líderes, pastores que nos conocen, que nos siguen en Buenos Aires y en Mendoza, en Rosario, en Córdoba. Saludos a todos los pastores, líderes, hermanos que nos están siguiendo allá en Argentina. Y también, por supuesto, hermanos que nos siguen allá en Florida, en el estado de Florida, USA. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a continuar con lo que nosotros hemos estado enseñando. Ya, esta es la tercera sección, la tercera parte que hemos estado enseñando en cuanto a gracia y fe, ¿no? Y nosotros comenzamos enseñando que en Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Y dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Así que nuestro tema es gracia y fe, que las dos cosas deben ir juntas. La gracia habla acerca del amor de Dios, habla acerca de la cruz de Jesucristo, de toda la obra redentora de Cristo. Y no solamente habla acerca de lo que Jesús hizo, no solamente habla de lo que Él hizo en la cruz y logró para nosotros, sino también habla de lo que hizo gratuitamente. Nos habla de su favor inmerecido, nos habla de su amor inagotable sin condiciones, nos habla que todo lo que Él hizo, lo hizo a expensa de nuestro propio mérito. No hay mérito, excluye todo mérito. Todo lo que consiguió en la cruz no se compra, no se consigue, no se puede obtener por nuestros propios méritos. Es por eso que luego continúa diciendo en Efesios capítulo 2, del verso 8, lo estoy leyendo en la Reina Valera, continúa diciendo otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no viene de nosotros, ni la fe viene de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, significa esa palabra do, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que eso significa que ni siquiera la fe en sí misma debe traer mérito para nosotros. La fe no es algo que nosotros estamos pagando para poder recibir en cambio algún beneficio de Dios. Repito, la fe no es una moneda, no es un billete que tú lo usas para pagarle a Dios y para que así Él te dé. Porque si fuese así, entonces sería por obras. Y aquí la palabra de Dios dice muy claramente, para que nadie se gloríe, no por obras. Así que, bueno, luego hemos enseñado que la gracia y la fe deben ir juntas. Vimos también lo que dice en 2 Corintios, capítulo 1, el verso 20, donde habla de Jesucristo. Y llegamos al 20, donde nos dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro sí, o nuestro amén, que significa sí o así es, dice, se eleva a Dios para su gloria. Entonces también enseñamos acerca de cómo funciona la gracia y la fe, cómo los dos deben funcionar, cómo cada uno hace su parte. La gracia de Dios habla acerca de Dios. Cada vez que tú leas en la Biblia y está hablando de lo que Él ha hecho, de lo que Él nos dio, de lo que Él es, está hablando su gracia, su favor inmerecido. Todo nos dio
no por nuestras obras, sino impulsado por su amor. Vimos también que todo lo que Dios hizo fue motivado por su amor, no fue motivado por alguna obra nuestra. Excluye todo éxito humano, no hay mérito en nosotros. Todo lo que Dios hizo, lo hizo porque Él quiso hacerlo. Dice en Efesios capítulo 1, el verso 5, por su propia voluntad, porque Él quiso hacer, porque le agradó. Obviamente, motivado, impulsado por su amor. Entonces, nos dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron. No dice que se van a cumplir, ya se cumplieron en Cristo Jesús con un sí. Así que Dios nos dice sí a todas las promesas. Todas las promesas que Cristo Jesús consiguió en la cruz. Todo lo que nosotros pedimos, todo lo que nosotros hemos recibido es porque Cristo Jesús lo obtuvo en la cruz. No hay nada. Es más, ni siquiera podemos atrevernos a pedir algo que Jesús no lo haya conseguido en la cruz. Si podemos pedir algo y recibirlo es porque pasó por la cruz, porque Jesús ya lo consiguió, ya lo pudo obtener gratuitamente para cada uno de nosotros. Si no fuese así, entonces nosotros no podríamos recibirlo ni podríamos pedirlo. Para pedir tiene que haber estado prometido. Y está prometido como algo que ha sido ya hecho. Y luego dice que todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Por eso que el sí de Dios es para nosotros. Con un sí resonante. Que Dios grita sí a la sanidad para nosotros. Sí para el cuidado y protección para cada uno de nosotros. Sí para la provisión, protección para cada uno de nosotros. Porque todo eso Cristo Jesús lo concibe en la cruz. Cuando Pablo habla de que por gracia soy salvo, la palabra salvación no solamente significa perdón de pecados en el griego, significa también prosperidad material, significa protección, liberación, provisión. Muy bien, y luego dice, y por medio de Cristo, nuestro amén, nuestro sí. Ahí es donde viene nuestra fe. La gracia habla del sí de Dios. Sí a lo que Cristo consiguió en la cruz es para nosotros. Sí. No es duda, es sí definitivo. El sí de Dios. Por medio de la obra de Cristo Jesús, todo lo que nosotros pedimos, la respuesta de Dios para nosotros es sí, es tuyo. Pero luego habla de nuestro sí. Nuestro sí es nuestra fe, nuestra respuesta. Por eso que estas dos cosas deben ir juntas. La gracia que nos habla lo que Él dice, que nos dice sí a nuestra petición. Por medio de Cristo, por lo que Cristo Jesús lo consiguió en la cruz, Dios Padre nos puede decir sí a cada petición, porque Jesús lo consiguió en la cruz. Pero luego habla de nuestro sí. Nuestro sí es nuestra fe, nuestra afirmación, nuestra respuesta. Respuesta a lo que estamos escuchando. Respuesta a aceptar, a creer lo que Él dice. Que nuestros pecados son perdonados, que por su llaga estamos sanos, que Jesucristo siendo rico, Él se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Escuchamos esa gracia y le decimos sí, lo creo, es mío, lo acepto. Amén. Así que ahí vemos las dos cosas, la gracia y la fe. También vimos un ejemplo, ¿no?, muy práctico de cómo la gracia y la fe funcionan juntas. Vimos el caso de los 10 leprosos en Lucas capítulo 17, a partir del verso 11, donde nos habla acerca de que habían 10 leprosos y estaban caminando, estaban yendo y vieron a Jesús. Y dice que ellos clamaron de lejos. Como eran leprosos, ellos no podían acercarse a la gente porque si no lo apedreaban. En ese tiempo era así. Así que lejos le gritaron a Jesús. Obviamente ellos sabían quién era Jesús, habían escuchado acerca de Jesús. Jesús se hizo muy popular en ese entonces, en esas ciudades. Así que sabían que Jesús estaba sanando y haciendo milagros sorprendentes. Así que estos 10 leprosos gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Así que era evidente, era obvio que lo que ellos estaban pidiendo con esa exclamación es que fuesen sanados. Y Jesús le responde:
le responde diciéndoles, y mostraos a los sacerdotes. No le dice, sed sanos. No, le dice, y mostraos a los sacerdotes. Pero como ellos eran judíos, que es lo que quiero decir, estaban bajo la ley, ellos sabían que cuando alguien estaba enfermo y era sanado, toda la enfermedad se le iba, lo primero que él tenía que hacer, según la ley, era mostrarse al sacerdote para que se haga dos cosas importantes. Una de ellas era verificar que realmente la persona estaba sana y limpia. Y lo segundo es que la persona tenía que ofrecer una ofrenda en agradecimiento a Dios por su sanidad. Así que Jesús, con esa respuesta, cuando le dice a los leprosos, y mostraos al sacerdote, le estaba diciendo, vayan porque ustedes ya están sanos y por lo tanto tienen que hacer lo que corresponde según la ley para un sano, no para un enfermo. ¿Qué cosa tienen que ir? Mostrarse al sacerdote. Así que ellos entendieron muy claramente el mensaje de Jesús. Y ellos fueron. Pero, ¿cómo lo hicimos? Lo extraordinario, lo sobrenatural es que cuando Jesús le dijo eso, dándole a entender que ellos ya estaban sanos, porque la única manera de ir al sacerdote y mostrarse y dar una ofrenda de agradecimiento porque ellos estaban sanos, es que ellos realmente no estaban sanos. Cuando Jesús mandó la orden y declaró su sanidad, ellos no estaban sanos. La palabra de Dios nos cuenta la historia que ellos fueron corriendo, contentos, alegres, gozosos. Y dice que en el camino fueron sanados. O sea que en el camino se manifestó su sanidad. Realmente ellos fueron sanados en el mundo espiritual cuando Jesús declaró la sanidad. Pero en el mundo natural se manifestó su sanidad cuando ellos fueron. Así funciona. La gracia, hay que escuchar la gracia. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? Por el oír la palabra de Cristo, lo dicen otras traducciones. En vez de decir por oír la palabra de Dios, dice por oír la palabra de Cristo. Entonces ellos escucharon la palabra de gracia, ellos escucharon la palabra de Cristo y la voluntad de Dios estaba ahí dentro de la palabra de Dios, la palabra de gracia. ¿Cuál era su voluntad? Sanidad, están sanas. Pero ellos tuvieron que usar la fe. La gracia por sí solo no va a sanar a nadie. Repito, la gracia por sí solo no salva a nadie. Jesús ya murió por la humanidad, dice Tito. Ya la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice Tito 2. Pero no todos los hombres son salvos porque no todos están creyendo. Entonces la gracia necesita la fe. Y ahí donde vemos la fe de estos 10 leprosos. ¿Cómo podemos saber que estos 10 leprosos tuvieron fe? Porque creyeron a Jesús. ¿Cómo podemos saber que le creyeron a Jesús? Porque si Jesús les dijo que vayan, entonces ellos tuvieron que ir si realmente estaban creyendo. Si alguien se quedaba esperando, como muchos lamentablemente no entienden acerca de la fe, ¿no? En este tiempo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Muchos cristianos, incluso cristianos, se hubieran quedado esperando, porque eso es lo que hacen muchos cristianos a no entender la fe, esperando. ¿Esperando qué? Esperando que la sanidad se manifieste. Se hubieran quedado ahí parados, ¿no? Y uno le hubiera preguntado, como siempre hemos preguntado a muchos hermanos que no reciben su sanidad o no reciben respuesta a su oración, le preguntamos, ¿qué estás haciendo? Esperando. ¿Qué estás esperando? Que Dios me sane. Pero Él ya declaró sanidad. Él ya te dijo que por allá de Jesús estás sano. Pero siguen ahí esperando. ¿Esperando qué? Esperando que se manifieste. No, entonces no están creyendo. Ellos están esperando ver para luego creer. No, vemos aquí que los 10 leprosos, ellos creyeron. ¿Cómo sabemos que ellos creyeron? Porque ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo, ustedes están sanos, por lo tanto vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos fueron con certeza, con convicción. Ellos actuaron en su fe, desataron su fe, creyeron a Jesús. Si no hubieran creído, obviamente se hubieran quedado. Ellos fueron. Y obviamente su mente le decía, ustedes están haciendo ridículos. Su vista, su olfato, su tacto le decía, ¿de qué estamos hablando? No hay sanidad. Pero mira, usa tus ojos.
no hay sanidad, la lepra todavía sigue encima. Usa tu tacto. El tacto dice que tienes la lepra, pero siente el dolor. Mira, pero ellos no usaron los 5 sentidos físicos, ellos usaron su fe. Es como un sexto sentido. La fe es como un sexto sentido, es para conocer la voluntad de Dios, es para saber y creer. La fe se usa como un sexto sentido. No uses tus sentidos físicos. Los sentidos físicos es para saber lo que tus ojos ven, escuchan, tu tacto, tu oído. Es para contactarnos con el mundo físico. Pero no puedes usar tus sentidos físicos para saber si Dios te ha sanado. Ese es el problema con muchos cristianos. Usa sus sentidos físicos, su vista, su olfato, su oído, para saber, su tacto, para saber si Dios le ha sanado. No, los 10 leprosos usaron su fe. Jesús, ¿qué dijo? Dijo que vaya al sacerdote porque hoy estamos sanos. Bueno, pero mi vista dice que estoy enfermo. Mi tacto dice que estoy enfermo. ¿A quién voy a creer? Como le dije la semana pasada o la prédica pasada, todo cristiano, todo hijo de Dios va a tener que tomar una decisión. ¿Qué creo? ¿Creo a mi billetera? ¿Creo a mis deudas? ¿Creo a las noticias? ¿Creo lo que el doctor me dijo? ¿Creo lo que mi oído ha escuchado? ¿Lo que mis ojos ven? ¿Lo que mi tacto siente? ¿Lo que mi cuerpo me dice? Y son voces fuertes. El dolor, la billetera, son voces fuertes. O le creo al Señor. ¿Qué ha dicho el Señor? Él ha dicho que por la llave de Jesús estoy sano. Él ha dicho que todas mis necesidades están suplidas conforme a las riquezas en Cristo Jesús. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a creerle a tus sentidos físicos? ¿Vas a creerle a lo que ves, a lo que sientes? ¿O vas a creer a lo que Dios dice? Por eso el apóstol Pablo en Corintios dijo que no andamos por vista, sino andamos por fe. Amén. Todo eso lo vimos. Amén. Vamos rápidamente a Marcos capítulo 11. Perdón, Marcos capítulo... Sí, Marcos capítulo 11. Y vamos a leerlo desde el verso 22. Marcos capítulo 11, desde el verso 22, nos dice así. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, recuerden que es importante hacerle recordar que Jesús le dice esto porque él viene de maldecir una higuera, ¿no? Ellos pasaron, la Biblia dice muy claramente que Jesús estaba con sus discípulos y cuando él mandó a la higuera que se secara, la Biblia dice muy claramente que sus discípulos lo oyeron. Ellos oyeron, pero no dijeron nada. ¿Por qué? Porque no vieron nada. Porque sus discípulos todavía no eran hombres de fe. Estaban aprendiendo a caminar por fe. Ellos caminaban por vista. Así que como no vieron que la higuera se había secado, no vieron que sucedió lo que Jesús dijo, sécate, entonces no dijeron nada. Pero luego al día siguiente dice que pasaron por la higuera y la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, dice la palabra de Dios, acordándose, recién reaccionó en una forma muy sorprendida y le dijo, Jesús, mira, la higuera que tú maldijiste, que tú ordenaste que se secara, se ha secado. Y ahí es donde Jesús comienza el verso 22 enseñándole acerca de la fe. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo la higuera se secó? Obviamente se secó cuando Jesús mandó la orden, pero ¿por qué nadie lo pudo ver con los ojos físicos? Jesús tampoco no lo pudo ver con los ojos físicos, pero sí lo pudo ver con los ojos de la fe. Porque la Biblia dice que al día siguiente, cuando pasaron por la higuera, se había secado desde las raíces. Eso significa que la sequedad no fue instantánea, fue progresiva. Fue desde las raíces, de abajo hacia afuera. Y las raíces están bajo tierra, nadie lo ve. Pero Jesús sabía que aunque sus ojos físicos no lo veían, sus ojos espirituales, los ojos de la fe sí lo veían.
Por lo tanto, Jesús no se preocupó, no oró otra vez, como muchos, que piensan que porque oran 1000 veces y piden lo mismo, piensa que por molestar tanto al Señor, el Señor le va a responder. Piensa que si piden como 1.000.000 de veces, entonces Jesús o Dios Padre de cansancio te va a responder. No, Jesús solamente declaró la palabra una sola vez. Y a pesar que no se vio, él no lo vio la respuesta instantáneamente con sus ojos físicos, él sabía que comenzó a secarse desde las raíces. Y las raíces están bajo tierra. Eso significa que cuando nosotros oramos, amados hermanos, Dios ha respondido a nuestra oración. Si estamos pidiendo algo conforme a su voluntad, algo que pasa por la cruz, algo que Jesús ya lo consiguió en la cruz, entonces nuestra respuesta es sí. Ya lo vimos en 2 Corintios capítulo 1, verso 20. El sí definitivo de Dios para nosotros, que todas las promesas en Cristo Jesús ya han sido cumplidas, por lo tanto, Dios, por medio de la obra de Cristo, es sí a nuestra petición. Entonces, cuando nosotros pedimos algo, ¿no? Debemos creer, aunque no lo vemos todavía la respuesta, debemos creer que Dios ya ha respondido nuestra oración, porque Él ha respondido nuestra oración y la respuesta ya ha comenzado a darse. Nuestro problema se está secando, pero se está secando desde las raíces. Que no lo veamos todavía no significa que Él no ha respondido. Significa que ya nos respondió, pero están bajo tierra. Va a llegar un momento que sale a flote y vamos a poder tocarlo, verlo, mirarlo, oírlo en el mundo físico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Recién vamos a creer? No creemos por lo que vemos. Creemos por lo que Jesús, por lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, sabiendo ese contexto, Jesús le responde a Pedro, porque Pedro reacciona y le dice: maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se secó y tú lo habías maldecido el día de ayer. ¿Cómo lo hiciste? Jesús le responde en el verso 22, Reina Valera del 60. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Número 1, tened fe en Dios. Comienza por la fórmula teniendo fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, hable a este monte, a su problema, quítate. Eso es lo que queremos, que el problema se quite, que la enfermedad se vaya, que la deuda se seque, desaparezca. Quítate y échate en el mar y no dudare. Ahí está el problemita, la duda. Y no dudar en su corazón. Obviamente. Por eso que leímos en 2 Corintios capítulo 1, verso 19 del 17, que él decía que la palabra de Pablo, de Silvano, de Timoteo, no era sí y no. Porque si era sí y no, entonces producía duda. Si enseñamos que, bueno, de repente Dios quiere sanarte, de repente no, vamos a orar, Señor, si es tu voluntad, porque no sabemos, porque puede ser que sí, puede ser que no. Entonces eso es duda. Entonces eso contradice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios Dios nos pide, nos anima que le creamos. Pero ¿cómo le puedo creer si yo pienso, cómo puedo creerle a Dios si yo pienso que de repente Dios quiere hoy día y mañana no quiere? O al revés, si Dios me está inyectando duda, diciéndome que de repente sí, de repente no, y luego me pide que yo crea, es una contradicción, porque para creer yo debería tener seguridad, convicción, y esa seguridad y convicción tiene que venir de parte de Dios. Es por ello que la palabra de Dios nos dice que todas las promesas en Cristo Jesús ya se cumplieron, ya son nuestras, y lo dice de una forma diciéndonos que Dios tiene un sí, y el sí es definitivo. ¿Qué significa eso? Que no va a cambiar. No va a cambiar. Su voluntad es la misma. Entonces, no hay que dudar y no dudar en su corazón, sino creyere, que tenemos que creer, creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que digamos será hecho. Verso 24. Por lo tanto, en forma general, dice Jesús, continúa,
Os digo que todo lo que pidieres, obviamente, todo lo que Jesús consiguió en la cruz, todo lo que Jesús consiguió en la cruz, para nosotros es la voluntad de Dios. Por eso lo consiguió. Por lo tanto, dice el verso 24, os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que tener que hay dos mundos. Habla aquí de dos mundos. Un mundo espiritual y un mundo natural. En el mundo espiritual es donde yo entro en oración. Ahí está la oración, ahí está mi fe. Y cuando yo pido, en el mundo espiritual yo tengo que creer que lo recibo, que es mío, que lo tengo. Para que luego, después de segundos, minutos, o un tiempo, no lo sé, puede ser semanas, meses, dependiendo el tipo, dependiendo qué es lo que hemos pedido, ¿no? Luego se manifestará en el mundo natural. Entonces, el mundo espiritual, primeramente es el mundo espiritual. Y yo entro al mundo espiritual, entro con mi oración, entro con mi fe. Recuerda lo que dice Santiago, la oración de fe sanará al enfermo. Entonces yo toco el mundo espiritual con mi fe. Creo que recibo lo que Dios ya me ha dado en Cristo Jesús, para que luego en el mundo natural se manifieste. Y cuando se manifieste en el mundo natural, recién puedo usar mi sentido físico, la vista, el olfato, el oído, para poder disfrutar de la respuesta de esa petición. Pero realmente la respuesta ya ha sido dada en el mundo espiritual. Tenemos que entender, en Hebreos capítulo 11, me parece el verso 3, dice que las cosas que se ven fueron hechos de las cosas que no se ven. Eso significa que el mundo natural, las cosas que se ven, fueron hechos de las cosas que no se ven. Eso significa que el mundo natural está sujeto al mundo espiritual. Por eso es el mundo espiritual que manda, que ordena al mundo natural. El mundo natural está sometido al mundo espiritual. Es por ello que yo debo usar mi fe, que pertenece al mundo espiritual, al mundo invisible, y ahí creer, recibirlo, para que luego el mundo natural que está sometido al mundo espiritual se manifieste. Ahora, otra vez, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aunque aquí en la Reina Valera del 60 dice, creed que lo recibiréis cuando estemos orando, cuando estemos pidiendo. Aunque aquí lo colocan en tiempo futuro, dice otra vez, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, tiempo futuro, y os vendrá. Aunque lo coloca aquí en el tiempo futuro, en la Reina Valera 60, en todas las traducciones, la mayoría, en las traducciones, al menos en español que yo he leído, no lo coloca en tiempo futuro, sino lo coloca en tiempo pasado. Porque así está en el original. Veamos, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente y vamos a ver esa parte donde dice que una vez que estamos orando, debemos creer, no dice que debemos creer que lo vamos a recibir, tiempo futuro, sino debemos creer que lo hemos recibido, tiempo pasado. Entonces se manifestará en el mundo natural. Leámoslo otra vez, ya, pero por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera. Dice así, desde el verso 23, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Verso 24, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Y si creen que lo han recibido, tiempo pasado, será suyo. Otra vez los dos mundos, mundo espiritual y mundo natural. Tienes que creer cuando estás orando que ya lo has recibido, entonces será tuyo
luego en el mundo natural. Eso sucedió con los 10 leprosos. Eso sucedió con los 10 leprosos, ¿no? ¿Qué sucedió? Ellos creyeron, por lo tanto, ellos actuaron en lo que estaban creyendo. ¿Qué estaban creyendo? Lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Vayan al sacerdote porque ustedes están sanos, y se va al sacerdote por cuando uno está sano. Por lo tanto, si ustedes creen que está sano, yo lo estoy declarando, vaya. Ellos fueron, y en el camino fueron sanados. Vemos ahí dos mundos, el mundo espiritual y el mundo natural. Ellos en el mundo espiritual creyeron, recibieron su sanidad. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo podemos ver? Porque ellos fueron. Ellos fueron, estando con la lepra encima de su cuerpo, fueron en su mente, con el pensamiento en su mente y en su corazón, de decir al sacerdote, estamos sanos, venimos a dar una ofrenda a Dios, queremos que usted nos verifique que estamos sanos, cuando ellos se veían y se sentían con lepra. Luego, en el mundo natural, dice que mientras iban en el mundo natural, luego se manifestó. Antes de poder recibir en el mundo natural, hay que creer que en el mundo espiritual ya lo tengo. No lo voy a tener, ya lo tengo. Vuelvo a repetir, antes que tú puedas recibirlo en el mundo natural, tú tienes que, antes de eso, creer que ya lo tienes. Siempre he visto todo milagro, toda sanidad. En mis 30 años que yo tengo como cristiano, he podido ver que la respuesta se manifiesta después de haber creído. Pero ¿qué hacen muchos cristianos cuando no entienden la fe? Están esperando que la sanidad se manifieste. Están esperando tener el dinero en la billetera. Están esperando ver, están esperando que el problema se vaya, están esperando ver el dinero, están esperando ver la sanidad, están esperando que alguien les diga, se fue la enfermedad, para luego creer que están sanos. Hacen las cosas al revés. Ellos quieren primeramente ver para luego creer. Los leprosos, si hubieran hecho eso, si ellos hubieran esperado ver para creer, significa que ellos se hubieran quedado ahí de pie, en medio del desierto, se hubieran quedado esperando que la lepra se vaya para que luego vayan al sacerdote. Y luego dicen, he creído, estoy creyendo. Ya no tienes que creer. Luego decimos, bueno, yo creo que el Señor me ha sanado. Y lo dicen cuando ya se fue la enfermedad. Tú no tienes por qué creer. Se cree cuando no se ve. Vuelvo a repetir. Muchos quieren usar el creer cuando ven la sanidad con sus ojos físicos. Muchos quieren creer cuando ven el dinero, cuando ven el problema solucionado, cuando ven que la duda está apagada, y ahí quieren usar la palabra creer. Pero no, la palabra creer se usa cuando no se ve la sanidad, la palabra creer se usa cuando no se ve la respuesta, cuando no se ve el problema resuelto. Hebreos 11:1 lo dice así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción, estás convencido de lo que no se ve. Pero muchos cristianos no entienden, hacen todo exactamente al revés. Ellos esperan ver con sus ojos físicos para luego creer que están sanos. Quieren ver la manifestación de la sanidad para luego creer. No, ya no necesitas creer cuando ya se ha manifestado, porque lo estás mirando. Se cree cuando no se ve, cuando no se siente, cuando no se oye, cuando no se ve el problema resuelto. Entonces dice aquí muy claramente en la Nueva Traducción Viviente, el verso 24, y si creen que lo han recibido, será suyo. Vamos a leer en otras traducciones porque nos va a bendecir mucho. Vamos a leer, por ejemplo, estos mismos versículos. Por ejemplo, en la PDT, Palabra de Dios para Todos.
PDT. ¿Cómo lo dice? Palabra de Dios para todos. Marcos 11, el verso 23 y 24. Lo dice así. Les digo la verdad. Cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior. No dice corazón, dice interior. Y no dude en su interior, sino crea que sucederá lo que dice. Así se hará. Verso 24, que es nuestro texto que estamos estudiando. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Otra vez, mira cómo lo coloca. Verso 24. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, lo coloca en plural, pídanlo convencidos. Convencidos. ¿Qué es la fe? Es convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y aquí usa esa palabra. Pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Pídanlo convencido de que ya, tiempo pasado, lo han recibido, y entonces, en el mundo natural, todo lo que han pedido será suyo en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual, cuando tú ores, tú debes pedirlo, según esta traducción, convencido de que ya lo has recibido, ya lo tienes. Aunque no lo puedas tocar, no lo puedas mirar, no lo puedas oír, es tuyo. Usa el sexto sentido, la fe. Por eso que en otra traducción, en Hebreos 11:1, donde dice la fe es la certeza de lo que se espera, en otra traducción dice que la fe es la garantía, es la prueba, es la garantía que lo que yo he pedido es mío. La fe es la garantía que todo lo que yo he pedido es mío. La palabra garantía lo usa en otras traducciones en Hebreos 11:1. En vez de decir la fe es la certeza, la fe es la garantía, la prueba palpable. En otra traducción lo vamos a ver, palpable de lo que he creído, es la prueba palpable. Vamos a otra traducción, vamos a la Nueva Versión Internacional. Como vemos hasta ahora, dos traducciones lo coloca el verso 24, Marcos 11, en tiempo pasado, el verso 24. Nueva Versión Internacional, ¿cómo lo coloca aquí? Dice, vamos a leerlo del verso 23. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Verso 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido, otra vez, tiempo pasado. Por eso les digo, verso 24, crean que ya han recibido. No dice crean que lo vas a recibir, sino crean que ya lo han recibido. Todo lo que están pidiendo en oración, y lo obtendrán. ¿Dónde lo obtendrás? En el mundo natural. Pero en el mundo espiritual dice que cuando yo estoy orando, debo creer, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración. Obviamente que debo que creer que todo ya lo he recibido. Porque en 2 de Corintios capítulo 1, verso 20 dice que todas las promesas ya han sido cumplidos en Cristo Jesús. Obviamente, ¿por qué tengo que creer que ya todo lo que he pedido ya lo he recibido? Porque en 2 Corintios 1:20 dice que todas las promesas en Cristo Jesús ya han sido dadas, ya han sido cumplidas. Vamos a otra traducción. Nos dice de la siguiente manera. La Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas nos coloca de esta forma. Mire, ya van 4 traducciones. La Nueva Traducción Viviente. Hemos leído la Biblia, la Nueva Versión Internacional, la Palabra de Dios para Todos. Y ahora estamos con la Biblia de las Américas.
nos dice así, verso 23. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder. Sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Verso 24, que es nuestro texto que estamos estudiando. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Otra vez, la Biblia de las Américas dice, verso 24, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed, que tengo que creer, que ya, aquí dice así, que ya las habéis recibido y os serán concedidas. ¿Dónde serán concedidas? En el mundo natural. Pero para que pase eso, ¿qué tengo que hacer? Creed que ya la habéis recibido. Porque cuando entendemos esto, entonces muchas personas no van a hacer lo que hacen a menudo. Pastor, hermano, ore por mí porque creo que estoy enfermo. Si crees que estás enfermo, ¿para qué voy a orar por ti? Porque tú vas a recibir lo que crees. Es lo que dice ahí. Entonces, si tú crees que estás enfermo, pastor, ore por mí, creo que tengo cáncer, creo que me voy a morir. ¿Para qué voy a orar por ti? No va a funcionar. Porque lo que tú crees, eso es lo que vas a recibir. Y lo otro, no puedes esperar ver para luego creer. Es al revés. Debes creer para que luego puedas ver. Debes creer en el mundo espiritual, que ya es tuyo, ya has sido sanado, ya tu deuda ha sido cancelada, ya tu provisión está, para que luego en el mundo natural se manifieste. Vamos a una última. A ver, podemos leerlo en la traducción del lenguaje actual. Nos dice lo siguiente. Vamos a leer por última vez ahora en la traducción TLA. Me parece que llevan 5 traducciones que nos dice el verso 24 que debemos creer en tiempo pasado, que ya ha sido hecho, que ya es nuestro, que ya se nos ha concedido, que ya lo tenemos, para que luego en el mundo natural se manifiesta y podamos usar ahí recién nuestros sentidos físicos. Pero mientras estamos orando en el mundo espiritual, debemos usar nuestro sentido, el sexto sentido, la fe. La fe cree lo que Dios dice. ¿Qué dice? Que por las llagas ya estamos sanos, que todas nuestras necesidades ya están siendo suplidas, ya son suplidas. Filipenses 4:19, todas nuestras necesidades, mi Dios pues suplirá, dice Filipenses 4:19, todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Marcos 11, traducción TLA, traducción del lenguaje actual, nos dice, verso 22, Jesús le dijo, confíen en Dios. Versos 23 y 24 en esta traducción lo juntan. Dice, versos 23 y 24 están juntos. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Otra vez, la última parte. Solo deben creer que ya está hecho. No creer que va a ser hecho. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. ¿Cuándo debemos creer que ya está hecho lo que hemos pedido? Cuando nuestros ojos nos digan. ¿Cuándo debemos creer que ya está hecho lo que hemos pedido? Cuando nuestras manos lo puedan sentir. Cuando nuestros oídos lo puedan escuchar que el doctor nos dice que se fue la enfermedad. ¿Cuándo podemos creer?
que ya está hecho. ¿Cuándo? Cuando nuestra fe nos diga. ¿Qué nos dice nuestra fe? La fe es el sexto sentido que debemos usar. Es como el sexto sentido. Porque la fe nos va a decir sí a lo que estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Que por allá de Jesús estamos sanos. ¿Qué estamos escuchando? Que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Eso cuándo pasó? En la cruz. ¿Qué dice más? Dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Salvos, perdonados, protegidos, liberados. Ya fue hecho eso. Por gracia, en la cruz fue hecho. Hace 2000 años. Amén. Aleluya. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 11 y vamos a acabar. Hebreos capítulo 11, el verso 1, ¿no? Y vamos a leerlo. La definición acerca de la fe. Hebreos capítulo 11. Dice el verso 1, Reina Valera 60. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Observa aquí, la fe no es esperanza, porque si fuese esperanza, entonces no se llamaría fe, se llamaría esperanza. Amén. Podemos ir a 1 Corintios capítulo 13, ¿ya? Y nos dice que hay tres cosas que van a permanecer. Dice, en 1 Corintios capítulo 13 dice que hay tres cosas que van a permanecer. En el capítulo 13 habla acerca del amor, ¿no? Y comienza a explicar qué es el amor, qué es lo que hace el amor, ¿no? Y termina diciendo, y hay tres cosas que van a permanecer. La fe, la esperanza y el amor. Si la fe y la esperanza fuese lo mismo, entonces no los separaría. Pero dice, hay tres cosas que van a permanecer. La fe, la esperanza y el amor. No dice dos cosas, tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. Eso significa que la esperanza tiene su lugar, la fe tiene su lugar. Son dos cosas distintas. Entonces, acá dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Aunque la fe necesita de la esperanza, no es esperanza. La esperanza habla siempre acerca del futuro. Algún día seré sanado. Pero ahí no hay fe. ¿Por qué no hay fe? Porque no hay convicción. Cuando hay fe, hay convicción. La fe es la certeza, la convicción, la seguridad de lo que se espera. La esperanza por sí sola es mala para recibir las promesas de Dios. No recibe, solamente espera. Y siempre va a esperar. Es bueno esperar. Por ejemplo, ¿cuándo es bueno la esperanza? Nuestra esperanza es que Jesucristo va a regresar. Creas o no creas, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo va a regresar. Eso no depende de tu fe o mi fe. Eso está ahí escrito. Él va a regresar. Creas o no creas. Así que la esperanza es buena. La esperanza habla que nuestros cuerpos van a ser transformados, van a ser glorificados. Vamos a tener otro cuerpo. La esperanza es que cuando lo veamos a Él, seremos semejantes a Él. Entonces, la esperanza es buena y tiene su lugar. Pero la esperanza es mala para tratar de ocupar el lugar de la fe. Porque no va a poder hacer lo que la fe hace. La fe recibe, toma lo que Dios ya ha hecho. Pero para recibir lo que Dios ya ha hecho, la fe debe entender que ya ha sido hecho. Cuando la fe entiende lo que ya ha sido hecho, entonces la fe toma la respuesta. Lo que Dios ya hizo en la cruz. Entonces nos dice, después la fe, la certeza es lo que se espera, la convicción. La palabra griega de fe es pistis. Significa la firme persuasión. Uno está persuadido de lo que Dios dice. Tú te has dejado persuadir por lo que has escuchado.
Te dejas persuadir por lo que el Espíritu Santo habla a tu corazón. No te cierras. Te dejas que Dios actúe. Es la firme persuasión. La fe. La palabra griega, si no me equivoco, es pistis. Firme persuasión. En lo que uno está creyendo, escuchando, perdón. Fe es la firme persuasión de lo que oímos. Dios nos persuade. El Espíritu Santo trata de convencernos. Esa es la palabra, persuadirnos. La fe es la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos a pesar que nuestros ojos físicos no lo ven. Por eso que el apóstol Pablo luego dice, caminamos o vivimos por fe, no por vista, para que podamos entender la diferencia entre fe, entre caminar, vivir por fe y caminar, vivir por vista o por nuestros sentidos físicos que están en nuestro cuerpo. Vamos a leerlo en otra traducción y vamos a terminar leyendo Hebreos 11.1 en diferentes traducciones. Nos dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. ¿Qué es lo que es real para ti? ¿Lo que es real es lo que ves? ¿Lo que sientes? ¿Lo que piensas? ¿O lo que Dios dice? El mundo natural, recuerda, está sujeto al mundo espiritual. Ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. ¿Cuál es tu prueba? Que tú has sido sanado. ¿Es un certificado médico? ¿Es lo que el doctor te dijo? ¿Cuál es tu prueba? La palabra de Dios dice que nuestra prueba palpable es la fe. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú cómo puedes saber que Dios ya te dio esto? ¿Y cómo tú puedes saber que Dios ya te sanó o que tus necesidades están suplidas? A ver, dame una prueba de eso y tú sacas tu prueba, le muestras tu prueba. ¿Cuál es la prueba? La fe. La fe te da la convicción. La fe es tu documento, tu garantía, que todo lo que has pedido ya es tuyo, ya lo es. La fe es la prueba. Por eso que dice aquí en esta traducción, PDT, Palabra de Dios para Todos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. No podemos ver. ¿Pero lo has visto? No, pero tengo la prueba. ¿Y cuál es tu prueba? ¿Tienes algún documento? Sí. Este es mi documento, la fe. Porque la fe me da convicción que es mío. PDT, vamos a la nueva versión internacional, Hebreos 11.1. Ahora bien, la fe es la garantía. Aquí usa, como les dije, la palabra garantía. Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la garantía. ¿Cuál es la garantía? Buscamos, oye, pero dame una garantía que vas a cumplir tu promesa. Oye, pero ¿cuál es la garantía? Pedimos un crédito y nos piden un aval, una garantía. Pero dame una garantía que me vas a pagar en el caso de que tú no puedas pagarnos. Dame una garantía, dame un aval. Quiero estar seguro, quiero estar convencido, no quiero dudar que me vas a pagar. Y así que el banco te pide una garantía. La Biblia dice que la fe es la garantía de lo que esperamos. Es nuestra garantía. Estamos convencidos, lo damos por hecho. Vamos a otra traducción. La Biblia de las Américas nos dice así. Ahora bien, la fe es la certeza, la Biblia de las Américas. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo dice de la misma manera como lo dice la Reina Valera del 60. Vamos a leer un par de traducciones más. La PDT, parece que no lo leímos. Palabra de Dios para Todos. Hebreos 11.1. Ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos. Perdón, ya lo habíamos leído. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Ya lo habíamos leído. La TLA. Acabemos con la traducción TLA. ¿Qué nos dice TLA? Traducción en lenguaje actual. Y acabemos con esto. Nos dice,
Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Me gusta más la última parte. Es estar convencido de que algo existe. Estoy convencido de que algo existe. ¿Qué existe? Mi sanidad, mi dinero. Este problema está resuelto. Ya se secó. Aun cuando no se puede ver. Como les dije, separemos mundo espiritual y mundo natural. Mundo natural, uso mis sentidos físicos. Pero en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto al mundo natural, debo usar mi fe. Mi fe es la que dice, lo veo. ¿Qué veo? La sanidad. Aunque en el mundo natural dice, no hay sanidad, en el mundo espiritual dice, sí hay sanidad. ¿Y cómo lo sabes? Porque Dios lo dice. ¿Qué Dios dice? Que por su llaga ya estoy sanado. Que mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo es mío, ya lo tengo. Y por lo tanto, actúo como los 10 leprosos. Voy corriendo gozoso, alegre, y actúo como si fuese que ya lo tengo, como si fuese que ya en el mundo natural, luego se va a manifestar. Pero para que se manifieste, necesito creer primero. Por eso que Jesús le dijo a Marta, que saquen la piedra, Lázaro, voy a resucitar a Lázaro. Y Marta protestó y dijo, pero Jesús, hiede ya, apesta 4 días. Por favor, mira cómo debe estar apestando. Por favor, son 4 días. Y Jesús ya le había hablado, ya le había dicho, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Pero Marta, en los versículos anteriores, lo colocó en tiempo futuro. Cuando Jesús dijo, Marta le dijo primero, Jesús, hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Ahora, sí, yo sé que en el tiempo postrero vamos todos a resucitar. No, ahora yo soy la resurrección. Marta lo colocaba en tiempo futuro, usaba esperanza, tiempo futuro. La fe es ahora. Yo soy la resurrección. Luego Jesús le dijo, saquen la piedra. No, lleve ya 4 días. Otra vez Jesús la reprendió y le dijo algo muy bueno que nos enseña. Le dijo, Marta, no te he dicho, ya no te había explicado, que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, ¿qué va primero? Creer. Si crees, luego, ¿qué viene? Verás la gloria de Dios. O sea, verás el milagro ya en el mundo natural. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Creer. Que debes creer que ya está hecho. Jesús por eso alzó su voz y dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas y me respondes. Pero lo digo por la gente, para que la gente sepa que tú eres mi Padre, sepa que tú me has enviado. Oro en voz alta a propósito, para que ellos sepan. Pero yo sé que tú siempre me respondes a todo lo que te pido. Lázaro, ven afuera. Bendiciones, amados hermanos. Así que ha sido un gusto poder compartir todo esto con ustedes. Vamos a seguir compartiendo. Hay mucho más para enseñar acerca de gracia y fe. No te pierdas la próxima clase el domingo. Recuerda, todos los domingos a las 11:30, hora chilena, 10:30, hora peruana, 12:30, hora argentina. Y todos los jueves a las 19 horas, hora chilena. Bendiciones.